No es de recibo que los niños españoles meen todos los días un cóctel de pesticidas cuando tienen 12 años. No. Qué bien que hace 15 años como agricultores decidimos dejar los agroquímicos. Yo no tengo que demostrar que mear clorpirifos es malo. Tú me tienes que asegurar que es inocuo. Después de todas estas evidencias, ¿quién no está haciendo los deberes y por qué? O sea, ¿cuál es el interés? Soy agricultor de 9ª generación en una finca familiar de viñedos, olivos y cereal. Hace 15 años dejé la agricultura convencional y hoy mis suelos son 10 veces más fértiles y mi finca es más rentable. Hoy no dependo de la agroindustria y produzco alimentos sin tóxicos mientras contribuyo a cuidar el planeta. La agricultura regenerativa no es el futuro, es el presente. Aquí descubrirás sus beneficios y cómo aplicarla para cambiar las reglas del juego. Soy Francesc Font y esto es The Regen Podcast. ¡Empezamos! Nicolás Olea, ¿cómo estás? Muy bien, recién llegado. Muy bien, estoy muy contento de tenerte aquí. Te descubrí. Bueno, te conocimos con mi mujer hace unos meses, gracias a Núria Coll. Sí. Y al escucharte dijimos, qué bien que hace 15 años como agricultores decidimos dejar los agroquímicos. Porque lo que dices, que es lo que hay, realmente es muy potente y por eso decidimos invitarte a nuestro podcast. Eres doctor en medicina, médico, profesor de la Universidad de Granada y tienes más de 300 estudios publicados, más de 300. Y te han citado más de 20.000 veces. O sea, sabes de lo que hablas cuando hablamos de sustancias tóxicas. Y lo primero que quería preguntarte es, igual empezamos por una pregunta muy tonta, pero agroquímicos, agrotóxicos, pesticidas, venenos, ¿cómo crees que deberíamos llamarlos? Nosotros adoptamos hace muchos años el término de pesticidas. No nos gustaba lo de plaguicidas e hicimos una traducción directa del inglés como pesticidas. Después ha habido toda una semántica, ¿no?, de dulcificar el nombre, productos que cuidan la cosecha, que se dice ahora, compuestos químicos para la agricultura, mil cosas, pero siempre utilizamos la palabra pesticida, no hemos bajado de ahí. Perfecto, sí. Antes hablamos, ¿no?, antes de empezar, que en algunas zonas de aplicar pesticidas se le llama curar, ¿no? Y de aplicar herbicidas se le llama curar el suelo y curar el árbol. Así es. Eso es un término antiguo, ¿no? Y que se ha utilizado desde podar y tratar un olivo hasta curar, que ahora es tratamiento químico. Lo que sí es cierto es que ha cambiado mucho el concepto, ¿no?, pero sí la composición, ¿no?, del mundo de los pesticidas. Cuando nosotros empezamos esto en torno al año 85 o así, que fue los primeros trabajos que hicimos en DDT y en compuestos orgánicos persistentes, los reyes eran los insecticidas. Ahora cuando ves el mapa de ventas en España, por ejemplo, lo que más se vende son herbicidas, a continuación fungicidas y después los insecticidas. Es decir, que hay un cambio de los principios activos y de las utilidades, ¿no? Sí. A mí me sorprendió. Sí. Ojo también que ahora se utilizan muchos insecticidas ecológicos, sí, pero muchos son piretrinas, que vienen del crisantemo, pero son piretrinas que igual no serán tan tóxicas para la salud de las personas, pero son un arma de destrucción masiva, aun siendo ecológicas, porque se cargan toda la biodiversidad. Sí. O sea, a veces cambiamos cosas que parecen mejores, pero en realidad el efecto es... Sí. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? En el mundo de los plásticos, ese intento que hay de dulcificación de la terminología diciendo que son plásticos biodegradables o que tienen origen natural, son bioplásticos, y al final es posible que el origen sea distinto, pero el material final tiene los mismos aditivos, los mismos surfactantes, los mismos productos que acompañan y que le dan a ese principio activo sus capacidades de pegarse a la hoja, entrar por vía sistémica. Es decir, al final el origen puede ser distinto, pero la filosofía es la misma, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los riesgos principales de los productos pesticidas agrotóxicos? Pues actualmente, nosotros nos hemos centrado mucho en patología hormonal, ¿no? Porque fue como empezamos, ¿no? El estudio más llamativo era el estudio ambiental, y en los años, estoy hablando del año 90, 92, cuando los biólogos y los ecólogos dicen que está pasando algo en el medio ambiente, lo que se ven fundamentalmente son problemas hormonales, problemas de comportamiento en especies animales, ¿no? El comportamiento anómalo de las aves de los grandes lagos de Norteamérica, los
tamaños, los testículos de los caimanes del lago Apopka en Florida, las osas polares, todo eran problemas hormonales o poblacionales en especies animales. Y en el año 92, esta señora Theo Colborg, una zoóloga, reúne a los médicos en Winspread, en Estados Unidos, y le dice, a ver, lo que ocurre en el mundo animal en términos de hormonas y contaminación es un enorme despelote. No pasa nada en humanos. Es decir, todo eso que vemos de comportamiento anómalo, tamaño de la cáscara de los huevos, función testicular, problemas de metamorfosis. Te voy a decir un detalle. La metamorfosis de la rana, del renacuajo en rana, ¿te acuerdas? Eso que hemos estudiado tanto en la escuela, es hormona tiroidea dependiente. Es decir, es un chute de hormona tiroidea lo que hace que el renacuajo pierda las patas. Es dependiente de la hormona tiroidea. Y ven, en los años 80, es llamativo el número de trabajos que hay sobre ranas que se desarrollan mal. Ranas con 3 patas, ranas que no pierden la cola. Se habla del efecto del ozono, de la capa de ozono, de la radiación ultravioleta, hasta que ven que hay contaminantes químicos, muchos de ellos pesticidas, que tienen función antitiroidea y que están fastidiando a los reptiles y a los anfibios. Y la pregunta de Theo Colborg a los clínicos es, ¿y en humanos no pasa nada? Y empieza la gente a decir, sí, lo que estamos asistiendo a enfermedades de carácter hormonal. Yo le digo a la gente, a mis compañeros los endocrinos, ¿cómo es posible que habéis conseguido que la 5ª medicina más vendida en España sea la hormona tiroidea, después de los 4 analgésicos más populares? La 5ª medicina más vendida con receta es la T4, que tenéis a media país, a 50 millones de habitantes, a la media país tratado con hormona tiroidea. Porque es normal que llegue una mujer a los 35 años y de pronto, después de haber estado en el ginecólogo, en el psiquiatra, en el digestivo y en el no sé qué más, la coja el endocrino y le dices, tienes una tiroiditis, se te ha parado la función tiroidea. Digo, ¿de verdad te crees que de pronto el sistema inmune de las españolas está atacando a su órgano tiroides? Pero eso, perdona, para entenderlo yo bien. O sea, hablas de que los productos agrotóxicos funcionan como disruptivos Así es. Endocrinos. Eso no lo sabíamos, ¿no? Y nos abrieron los ojos en el año 96. Hay una reunión en Weybridge, en Inglaterra, y se dice, a ver, todo lo que pasa en el mundo animal tiene su representación en la clínica humana. Esos compuestos que alteran a las hormonas, los americanos los llaman endocrine disruptors. Y nosotros los vamos a llamar disruptores endocrinos, excepto el Ministerio de España que lo llama alteradores hormonales. Vale, una traducción. Y los disruptores endocrinos se dan como ciencia oficial en el año 96 y te voy a decir, y desde entonces empieza una financiación abundantísima y buena de proyectos europeos para estudiar los efectos de los disruptores endocrinos en la salud humana en Europa. Programa Marco, 4º programa Marco, 5º programa Marco, Horizonte 2020, dinero y miles de publicaciones. Nosotros nos hemos beneficiado de esa financiación pública y competitiva y al final tienes toda la evidencia y le dices a estos chicos de la OCDE y de Europa, digo, pero esto lo tendrás que poner alguna vez en utilidad. En el año 2000, han pasado ya 25 años, se exigió que cualquier producto que fuera al mercado, retrospectivo y prospectivo, tuviera test de actividad hormonal. ¿De acuerdo? Que supiéramos cómo afecta a las hormonas. Tú sabes que cualquier producto químico que va a la industria saca, en el programa de registro de REACH, se analiza si es tóxico carcinogénico, si es mutagénico, si es tóxico para la reproducción. Y no han admitido todavía las rutinas de los test hormonales. Que me tienes que decir si es antitiroideo. No hay manera. Hay 2 cosas que no siguen sin admitir. La clasificación de un compuesto como disruptor endocrino, que ahora muy tímidamente empieza a entrar en productos industriales, en pesticidas, y el efecto cóctel. Porque desde el principio hemos dicho... Ahora hablaremos del efecto cóctel, pero antes, para que se entienda bien. Yo me tomo un producto que lleva sustancias agrotóxicas y de alguna forma estas moléculas artificiales
que no existían hace más de 50 años o 60. Así es. Y mi cuerpo, que ha evolucionado durante miles de años, no las reconoce. Me afectan de varios sistemas, y uno es que afectan mi sistema hormonal, ¿no? La segregación de las hormonas en mi cuerpo, que entiendo que se desequilibran, y eso afecta pues directamente a la tiroides, pero también imagino que a otras patologías, ¿no? Sí, mira, las hormonas son mensajeros químicos, ¿no? Y conectan un órgano con otro. Salen a sangre y conectan el ovario con la mama, el testículo con el músculo, ¿de acuerdo? Entonces son mensajeros químicos. Curiosamente, no hay más de 50 hormonas reconocidas, y son las mismas en la tortuga que en el hombre y en la vaca. Es decir, Solo 50. No hay más de 50. No hay más de 50. Y las populares pues son los estrógenos, los andrógenos, las hormonas del metabolismo, las hormonas tiroideas, es decir, no hay tantas glándulas endocrinas. Y moléculas seleccionadas como mensajeros, no hay más de 50. La ECA, la Agencia Europea de Productos Químicos y Mezclas, la de Finlandia, reconoce que hay en el medio ambiente, hechos por el hombre, 245.000 compuestos. Que de 245.000 compuestos hayamos identificado 200 que afectan a las hormonas, pocos son, ¿de acuerdo? Por una maldita casualidad. Muchas veces por el diseño. No tenían ese objetivo, pero coinciden en estructura química, y entonces alteran. El otro día en una conferencia me dice un muchacho, bueno, entonces lo que usted quiere decir es que estos disruptores endocrinos hackean el mensaje hormonal. Le digo, vale, te robo el hacker. Es así. Absolutamente. Podemos visualizarlo de esta forma. Hackean el mensaje hormonal. Algunas veces lo aumentan, otras veces lo disminuyen, otras veces dan el mensaje en un momento inapropiado, que eso es lo que más miedo nos da, ¿no? Porque un mensaje inapropiado en fases de embrión, feto, primera infancia o incluso en pubertad, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Van los padres y las madres con las niñas de 8 años porque tienen desarrollo puberal, porque tienen vello púbico y botón mamario, y se lo presentan al pediatra y dice el pediatra, será el pollo, porque le suena al pollo de los años 70, de la hormona y el pollo, ¿no? Le dices, pero hombre, ¿tú sabes lo que es exposición? ¿Tú sabes lo que está haciendo los cosméticos de forma temprana en la exposición infantil? O las niñas que ya están con líneas de cosméticos infantiles. Sí. Eso no es posible. Sistemas hormonales que se ven afectados, pues fundamentalmente, y empezamos todos con los estrógenos, ¿no? Ahí era donde mayor evidencia había. Disruptores endocrinos que afectaban de una manera u otra las hormonas sexuales femeninas. Después los andrógenos. Después la hormona tiroidea. Ahora están muy de moda los obesógenos, es decir, compuestos químicos que una vez dentro del organismo modifican el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos y contribuyen a la obesidad. Vale. Algunos de esos están en el embalaje alimentario, ¿de acuerdo? No ya en la propia comida basura, sino en el propio embalaje. No, imagino que no todos son los pesticidas, pero que los pesticidas tienen un peso, imagino, importante en todo este desajuste. Y luego enfermedades como diabetes, como cáncer, ¿tienen que ver con esto que cuentas? ¿O es otra vía? No, están en la hipótesis. Esto es un factor de contribución y además probablemente no muy importante, un 3%, un 5%. Hay un pediatra muy popular y muy bueno en Manhattan, Leonardo Trasante, que ha hecho con un grupo en revistas internacionales estimación de cuánto podría ser el coste de estas enfermedades hormonales atribuidas a contaminantes ambientales. Sienta a todos y dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, y vemos que en el déficit de atención y hiperactividad de tu hijo esto puede ser un 3%, la exposición química, y en el cáncer de mama un 5%, y en el diabetes y obesidad un 7%. Suman y los números económicos de daños son billonarios. Claro. Y lo mejor de todo para ti es que es prevenible. Es que no puedo decirte nada de tu diseño genético o de la maldición de Dios que te ha echado, o la gitana. Es que esto es prevenible porque se trata de exposiciones. Y si las evitas la enfermedad. No le puedes prometer a nadie la vida eterna, pero sí el menor riesgo. Entonces hay que empezar a dar recomendaciones claras en disminuir la exposición. Y tú lo has dicho, la mayor fuente, una de las más fuentes de exposición más importantes es la producción agroalimentaria, completa, desde el campo hasta la mesa. Y esa producción agroalimentaria que Europa intentaba controlar en el año 2020, pues se ha ido al garete, ¿no?
Y dijo la Van der Leyen, Es que para el año 2030 vamos a reducir un 50%. Que es mañana, ya el año 2030 es mañana. Es que imagínate, ya lo conocerás, pero yo vengo de una agricultura en la que cuando yo era pequeño, las mezclas de los productos se hacían con la mano. O sea, he visto muchos agricultores fumándose un puro de color azul cuando se aplicaba cobre. Sí. O sea, barbaridades de estas, incluso con la evolución de la agricultura, que ahora ya sí ya vamos más protegidos y tal, hay como esta creencia de que si te proteges demasiado es que eres un poco maniático, Sí, ¿no? sí, sí. Y en el campo pasa bastante esto. O sea que hay un tema social, hay un tema, lo hablábamos también antes, ¿no? Cuando planteas dejar los agroquímicos, hay agricultores que se sienten atacados. Absolutamente. Y de hecho, mira, una experiencia personal que me viene ahora en la cabeza. Hace 20 años, cuando yo aún era agricultor convencional, me fui a una feria muy grande de agricultura y había un stand que ibas a firmar por la libertad. Y ibas a firmar para que no se prohibiera el glifosato. Por la libertad. Y yo fui a firmar. ¿Por qué? Porque soy agricultor y voy a firmar por la libertad de mi sector. ¿A quién se le ha Luego ocurrido? descubrí que por detrás había Monsanto en este stand de firmar por la libertad. O sea, venimos de esta realidad Sí. y te pasará más que a mí, pero cuando pones en debate, incluso si hay representantes de la agroindustria, los riesgos de estos productos, Sí. te sacan publicaciones, te sacan estudios, te dicen que... Minoritarios, ¿eh? Si los pusieras en la balanza, lo que hay publicado a favor del glifosato con respecto a lo que hay en contra del glifosato es monstruoso. Llenas ¿Sí? esta habitación, llenas esta habitación de paper hablando mal del glifosato y 3 pagados por ellos que hablan bien. Interrumpo un momento este interesante podcast porque quiero contarte qué es la comunidad de Regen. La comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa. Recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. Y ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Entre los miles de recursos que tienen es que tú tienes que hacer los experimentos siguiendo un criterio, un patrón que se llama GLP, Good Laboratory Practices, que es como la receta exacta y acordada para que no salga. Y entonces, todo lo que no está hecho GLP no es considerado en el análisis. Y tú vas allí con tus cientos de paper y tesis y dices, no, usted no ha seguido las reglas. Dice, pero si sigo las reglas no me entero, porque no estoy midiendo lo que a mí me interesa. Porque las reglas están pensadas Por para... supuesto, para proteger al producto. O sea, tú tienes estudios con el glifosato concretamente. Nosotros tenemos solamente medida de la exposición. No tenemos el mecanismo. Acuérdate que hay muchas facciones, ¿no? Estudiar mecanismo, estudiar toxicidad. Nosotros decidimos hace mucho tiempo meternos menos en el mechanistic understanding, porque eso da para toda una vida de felicidad, porque produces paper y sacas dinero, y decidimos estudiar la exposición humana. Vale. Ver o sea, más el origen, ¿no? Sí. Más el porqué de... Ver qué meas. Claro. Y con eso nos ha ido muy bien, porque le hemos sacado colores a la administración europea, a la autonómica, a la nacional y a todos. No es de recibo que los niños españoles, los 3.600 niños de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada meen todos los días un cóctel de pesticidas cuando tienen 12 años. No. Por esa no paso. Que el 83% de los niños de Valencia meen prepuberalmente clorpirifos y sus metabolitos, no. Porque eso tiene consecuencias muy graves para su salud. Y entonces ya está. Y no me vengas con cuentos de que no sé bien el mecanismo, me importa un bledo. De hecho,
esos datos tan serios han hecho que el clorpirifos cayera en el 2020. En Europa, Europa, ¿eh? Sí, pero imagínate que el clorpirifos, el dimetoat, el confidor, es mi juventud. O sea, yo me he criado con los organofosforados y me decían, no, está más que demostrado que no son peligrosos. Y ahora han caído todos. ¿Tú te quieres creer que, a ver, si no fuera verdad que lo hayan tenido las narices de sacarlos del mercado, de prohibirlos? ¿Dónde está la responsabilidad? El daño causado. ¿Quién va a remediar el daño causado? Que yo me pongo de pie y le digo, pero tío, ¿quién va a pagar el psicólogo para el déficit de atención, el ginecólogo para la infertilidad y la endometriosis y el oncólogo para el cáncer de mama? ¿No te das cuenta que tú has provocado eso? Que hay una clara vinculación, no sé si Manolita o Juanita, pero una de ellas te la has ganado tu pulso. ¿Quién va a remediar eso? Y te diré más. El discurso del mismo ahora, con una serie de productos que ahora se pueden utilizar, que desde el glifosato, pendimetalinas, muchos productos, que nos dicen que hoy nos dicen, no, son seguros, pero son los mismos que hace 10 años nos decían que los otros eran seguros. Yo tengo ahí la lista de la caída, como tú has dicho, de los pesticidas, 2 por año. La Unión Europea se quita de en medio 2 por año. Y tú vas viendo que eran los más populares de la década anterior. Y caen. Y dices, y ahora, cuando vayas cayendo los siguientes, ¿tú te crees que esto es un juego? ¿De verdad estás convencido de que simplemente con prohibirlo has solucionado un problema de exposición de 30 años? Anda. Esto no hay quien lo mantenga. Te voy a decir una cosa, con respecto a lo que decías de los agricultores y esto. No hay agricultores vivos que no hayan vivido sin pesticidas, ¿de acuerdo? Hablando en Jaén y en los sitios, decía un tipo deja con las fusiones de las cajas, lo echan del banco y dice, me voy a mi pueblo, a los olivos de mi padre, y voy a hacer ecológico. La mayor resistencia para pasar al olivar ecológico es su padre, con 70 años, porque le dice, hijo mío, no vas a buscar la ruina. ¿Cómo no vas a curar los olivos? El padre con lagrimones porque dice, se va a condenar por no utilizar. Es decir, cuando la gente habla de los good old times, los buenos viejos tiempos, no, ya no existen. Los buenos viejos tiempos eran el DDT, ¿de acuerdo? Yo tengo en mi casa, en Granada, un papel. Mi padre se compró un chalet en el campo y tenía 4 marjales y allí venía un tipo que cultivaba patatas, ¿no? Nosotros siempre hemos considerado que aquello eran las patatas primigenias, aquello sí que eran patatas, no las del supermercado. Y reencuentro entre los papeles de mi padre de hace años que pone 10 chiquillos en las papas a 2 pesetas, 20 pesetas. Pues los chiquillos eran los que cogían las papas. Una yunta y abajo. Tratamiento 2 veces al año, ahora te voy a decir, es DDT para el escarabajo de la patata. Exacto. Entonces lo busco y le digo, ¿y esto? Y me dice, pues tío, niño, los porvos de las papas. Así como dicen en Andalucía, los porvos de las papas. Pues si no le echaban los porvos a las papas, se los comían los escarabajos de la patata. Digo, estas son las patatas, esas que tú dices que eran. ¿Cuánto DDT me han metido a mí en la infancia, no? Pues ese es el gran problema que tenemos. Y además... Ya no hay memoria. No, pero aún lo tenemos. A mí una de las cosas que más me aterró al escucharte por primera vez es que todos tenemos DDT. Absolutamente. En cuerpos. Nosotros siempre lo medimos porque es jugar a caballo ganador, ¿no? Medimos DDT, hexaclorobenceno, hexaclorohexano y algunos PCBs, porque como son persistentes, lipofílicos e irremediablemente bioacumulables en el tejido adiposo, siempre tiene resultados. Dice, no sé si me van a salir los organofosforados y los carbamatos, pero añade los persistentes que sí sale. Y sale en Noruega, en Islandia, en las islas del norte, porque al final los pobres esquimales comen grasa de foca y la foca con tanta grasa se ha comido todo el DDT que le ha llovido durante los últimos 50 años. Medir los persistentes es jugar a ganar. 100%, y te voy a decir una cosa, y hay un nuevo persistente que se le ha caído a Europa la cara de vergüenza, que son los perfluorados. Habrá oído hablar de los PFOS y PFOA, de las sartenes antiadherentes. Sí. Vale, entonces nos dicen que las sartenes antiadherentes son tóxicas porque tienen un compuesto perfluorado. Y decimos, ¿y qué tiene particular ese perfluorado? Pues lo mismito que el DDT. No es metabolizable. El enlace más potente que existe en la naturaleza es el carbono y el flúor. Cuando ese perfluorado entra por tu boca, se te queda dentro para siempre.
para siempre. Hay mapas de niveles de perfluorados en la sangre de la península ibérica, ganáis los catalanes por goleada, después los vascos, ¿sí? Y después los gallegos. ¿Por qué razón, crees? No lo sé, pero o sea, lo publicaban y la ABC a mí me hace una gracia enorme. Digo, esto es malintencionado. Pero bueno, el caso es que los perfluorados están en la sangre de todo el mundo. La Unión Europea lo ha considerado, lo ha declarado los enemigos públicos número 1. Son compuestos orgánicos persistentes, no lipofílicos, que no se pueden metabolizar. Fundamentalmente son disruptores metabólicos. O sea, que no se van. Nunca. Que no hay forma humana de sacarlos de nuestros Solo cuerpos. hay una manera. Aumenta la cantidad que tienes con la edad de la población, excepto en las mujeres, porque cada embarazo y cada lactancia te limpia. Le pasa como al DDT. La mejor manera de limpiarte del DDT y de los organoclorados y de los organobromados y de los perfluorados es parir pronto, parir mucho y dar mucho el pecho. Con 5 hijos y 36 meses de lactancia te quedas limpia como una patena. Pero lo que haces es pasar la pelota a los que vienen después, ¿no? Entiendo. Limpio. El primero, el primogénito, yo soy el quinto. El primogénito se lleva el 60% de la porquería que ha acumulado la madre. Digo, pero ¿tú sabes dónde nos han metido? ¿Tú sabes dónde nos han metido? ¿Tú sabes cómo estás jugando en la ruleta rusa con embarazo y con lactancia? Tenemos 37 papers en placentas. ¿De acuerdo? Aprovechando la INMA, en la infancia y medio ambiente, como dicen la INMA, pues hemos medido en las 3.600 placentas que tenemos de toda España, pues los contaminantes. Y ahora hemos medido, y tenemos 13 papers en leche materna. Nos vamos al hospital. El hospital recibe leche para el banco de leche de madres sanas que producen más que la central asturiana y que deciden regalar leche al hospital para niños prematuros de muy bajo peso, de menos de 1.800 gramos. Y le dan por una jeringuita su leche de madres donantes. Reclutamos 87 madres y decimos medir en 478 muestras qué tiene. ¿Qué van a tener? Toda la porquería que has puesto en la comida. ¿De verdad te pensabas que estaba la Merced o la Virgen de Montserrat o la Pachamama para protegerte? Siguen todavía mis compañeros hablando de la barrera placentaria y la barrera no sé cuánto. ¿Qué narices de barrera? Sí, todo pasa. Es el colador de la placenta y el colador de la mama. Y entonces pasa y tienes que decir a los pediatras durísimos, ¿no? Digo, esto se lo tienes que decir a las madres. No puedes desanimar a la lactancia materna, pero tienes que informar a las madres la enorme responsabilidad para la sociedad que significa la exposición materno-infantil. Es decir, que tú no vas a echar la culpa a la mujer, pero es la sociedad imbécil. Es decir, tú no puedes seguir teniendo mujeres en edad de procrear al lado de un invernadero. Es la mayor fuente de exposición de sus hijos. ¿Qué te habías creído? ¿Que había una barrera? Entonces, te contaba el famoso publicación reciente, ¿no? Miden en Europa, en 7 países, la presencia de 120 pesticidas en el campo, en el agua, en el aire, en los frutos y en la casa de los agricultores. Y gana por goleada la contaminación en la casa de los agricultores. ¡Qué disgusto se han llevado los agricultores! Lo publiqué otro día en Instagram y me están insultando todavía. Doctor, mire usted en su casa. Su casa seguro que está más sucia. Y digo, pues probablemente sí, pero la tuya es como para no vivir. O sea, los agricultores claramente estamos en la primera línea absolutamente del frente. Es que de una charla tuya oí hablarte de un libro, Cáncer en Agricultores, me lo compré después de escucharte y es muy duro. Es un libro... Y es antiguo, bien antiguo, ¿no? De los años 80, creo. Sí, es la tesis de Gonzalo López Avente, ya se ha jubilado, ¿no? Director de la sección de cáncer del Instituto Nacional de Epidemiología. Y hace su tesis Cáncer en Agricultores. Y dice, los agricultores españoles, al igual que los restos de Europa, tienen mayor probabilidad de morir de cáncer gástrico, tumores cerebrales, cáncer de próstata y cáncer de testículo. Y linfoma no Hodgkin. Y era como confirmación de lo que todo el mundo sabía. Hipótesis, la exposición a componentes químicos y que son mecánicos, porque también están todo el día con el gasoil y con el tractor, ¿no? Arreglando el tractor. Sí. Bueno, te da lo mismo, que sean unos químicos u otros. Qué perverso el sistema productivo, en realidad. Sobre todo porque ni hay información ni nada. Fíjate, Francia ha creado un grupo ahora de remediación del daño producido en la población agrícola y tiene ya varias oficinas y están intentando compensar. Fíjate tú, tomar responsabilidad y compensar por el daño causado. Y el más llamativo de todos es la florista de París
que denuncia al Estado porque su hija con 11 años ha muerto de leucemia. Florista, no cultivadora de flores, sino florista, porque nadie le había advertido que durante todos los años de ejercicio, de embarazo y de crianza de la niña, había estado manejando flor cortada muy rica en pesticidas. Porque si los pesticidas son malos en las manzanas y en las peras, imagínate en la flor cortada que nadie se va a comer. Claro. Eso no se lo come nadie. Y la señora denuncia al Estado y el Fondo de Compensación francés reconoce la causalidad y la responsabilidad por la muerte de la hija de leucemia. 11 años la niña, cuando muere. Y dice, esto se llama la venganza de Emily, ¿no? Es decir, eso tiene que empezar a popularizarse. La gente tiene que saber que están jugando con un arma, ¿no? Sí. De hecho, Bayer, a lo largo de estos últimos años, ha pagado multas millonarias, justamente por denuncias que le han hecho. Pero no en Europa, ¿no? Muy pocas en Europa. No, aquí menos. Sobre en todo Estados Unidos, bastantes. Y Monsanto y todo. Uno imagina que eso esté pasando en Estados Unidos y que Bayer compre Monsanto. Dices, pero a pesar de la retahíla que lleva de casos pendientes de indemnización, porque al final, como pasó con los perfluorados y DuPont, las indemnizaciones son 1% de la ganancia. Claro. Por mucho que pagues. Claro. Has ganado tanto. Claro. Que te pagas con gusto. Sí. Yo quería volver al tema de antes de las combinaciones, de los cócteles, ¿no? Sí. Porque cuando hablas también con gente que te vende productos, te dice esto, ¿no? Hay un estudio que dice que hay un límite máximo. Imagino que cuando hacéis también análisis en sangre, en orina, en grasa, ¿hay unos límites máximos o no? No, gracias a Dios no. No. Nos negamos. Si hay, ¿no? Hay. Es igual si hay más o hay menos. Si hay... Ya está. Puede haber en los tomates, pero en las personas no. Nos negamos a que haya un límite máximo ni mínimo. No, eso no debe estar circulando. ¿Y de dónde salen estos límites máximos? ¿Quién Pues te ha dicho los que a límites se partir de...? establecen... Te voy a contar una cosa muy curiosa. Eso lo establecen los toxicólogos, Sí. teóricamente para ver con un margen de seguridad cuánto en la ingesta de ese producto no tiene efecto apreciable o el efecto es despreciable, ¿no? Y entonces hacen estudios de toxicidad fijándose en algún objetivo, la carcinogenicidad, la mutagenicidad o la reprotoxicidad. Los estudios los hacen en animales, le meten un factor inventado en los años 60 en Roma por la FAO de 60 menos porque no somos ratas sino humanos. Años 60 estamos. Años 60, esos criterios ahí son... se quedó y lo que ha pasado hoy tiene que ver con... En el comienzo de esta liturgia se inventaron los números y las fórmulas y desde entonces están agarrados a un librito decimonónico, cutre, antiguo, desfasado, nosotros lo llamamos despreciablemente la toxicología reguladora. Y todo el mundo huye, cualquier persona que esté en ciencia, en medicina o algo, le da una vuelta. Cuando tú ves a un toxicólogo regulador, le dices, eso es como hablar con el demonio, están en una esfera completamente distinta. Y cuando los conoces personalmente, desconfías de ellos enormemente. ¿Pero los límites son los mismos que en los años 60 o han ido bajando? No, van bajando, se van regulando, se van incorporando para productos nuevos. Y los límites se establecen para los productos. Y, por ejemplo, la cantidad máxima, que se llama LMR, límite máximo de residuos en un tomate. ¿De acuerdo? Y esos son los que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, mide en el muestreo de las 110.000 muestras de lo que comemos los europeos durante un año. Y entonces te dice eso, ¿no? Actualmente el 50% de lo que comen los europeos no tiene ningún residuo, perfecto. El 47% tiene algún residuo, pero siempre debajo del LMR. Pero no te dicen que el tomate tiene 7. Y dices, pero si tiene 7, me gustaría saber si los 7 juntos superan el límite. No, eso no se estudia. No se estudia directamente. Directamente. Se han negado sistemáticamente. La EFSA tuvo la desfachatez de hacer un estudio para los organofosforados. Imagínate la simpleza. Decidieron, bueno, vamos a aproximar el problema del cóctel.
y vamos a hacer un estudio teórico para los organofosforados. Y dices, pero tontaina, ¿no te das cuenta que el organismo no distingue si son organofosforados o carbamato? Que lo que le interesa es la realidad de la exposición. Tendrás que ver el estudio para aquello que estás describiendo en los alimentos. Esos datos que se producen en Europa no son conocidos. Se conocen los resultados generales, pero no saben los particulares. Es decir, ese dineral que se está gastando es imposible que tú los puedas utilizar en saber cuánto tiene un tomate de Almería o cuánto tiene un tomate o una Pero banana. la información está, o sea, Sí, se ha estudiado producido todo junto, se han estudiado estas moléculas junto. Y se juntas. establece, el estudiado juntos depende de qué presumas que puedan dar todos ellos juntos. Nosotros tenemos una hipótesis, que es los disruptores endocrinos. Y por supuesto, somos los inventores del cóctel. Hay un pensador que nos ha dirigido durante mucho tiempo, inglés, que se llama, bueno, es alemán y trabaja en Londres, Andreas Kortenkamp, que hizo una publicación de esas seminales que marcado se llama Something from Nothing, algo de la nada. Un paper de eso pequeñito y clave. Pone en su modelo de efecto 10 compuestos químicos disruptores endocrinos, pesticidas, en concentraciones subóptimas y hace una mezcla proporcional en las concentraciones que se encuentra. Y de no haber nada consigue el efecto tóxico completo. Dice algo de la nada. Y con eso desmontó enormemente todo el sistema de protección en Europa. Es falso. Es falso porque si hay, como dice Génération Future de Francia, que un niño del sur de París comiendo reglado y sano, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, se mete 129 residuos por vía alimentaria diariamente, 47 carcinógenos probables, 3 carcinógenos ciertos, 27 disruptores endocrinos. Todos, excepto un pesticida en un limón de Brasil, todos los demás estaban dentro de la legalidad. Pero hombre, se mete 127 residuos cada día. Tú no te das cuenta que ese sistema... Tú no te das cuenta que eso es lo que está haciéndolo enfermar. Que esa tranquilidad tuya de que nada sobrepasa el número mágico es la causa de enfermedad. Y dices, ¿pero qué está pasando? Digo, ¿qué quieres que está pasando? Déficit de atención, hiperactividad, trastorno en el desarrollo, cáncer testicular, malformaciones urogenitales, pubertad precoz, obesidad. Simplemente mira cuál es el patrón de enfermedad y la gente te dice que es que eso es las enfermedades modernas, ¿no? Pero no te das cuenta que eso está vinculado a las exposiciones. Te contaba lo de cáncer, ¿no? Analizan los americanos el mayor estudio de revisión de cáncer, 27 millones de casos de cáncer, 1920, año 2000, para ver si hay más cáncer. Y dicen, sí, el cáncer es más frecuente, ya lo sabemos todos. Ahora se está presentando de forma más temprana. Y dice, ojo con la generación X y los millennials, porque vais muy mal. Y no te digo yo de la generación Z del siglo XXI, es que vais muy jodidos. Si esto sigue así, van a tener todos cáncer. Todo, lo dice así. Es que son palabras muy gordas. Muy duras, sobre todo por la precocidad en la presentación. Sí. Mira, cuando yo acabé en el año 77, ¿recuerdo? Y estaba en oncología, cáncer de mama eran señoras mayores de 70 años que tenían una coliflor en la mama y que no se la habían enseñado a nadie, no fueran a decirle que era malo. Eso era cáncer de mama. Y cáncer de mama ahora es una chica de 39 años con un nódulo pequeñito que es metastásico o un cáncer inflamatorio. Y dices, tío, que algo está pasando, que esa precocidad en la presentación no es posible que sea por supuesto no es genética, porque es lo mismo que su abuela, no ha cambiado nada, ni tiene mutaciones, es fundamentalmente las exposiciones. ¿Y sabes lo peor de todo? Que estamos muy, muy preocupados por las exposiciones que ocurren durante el embarazo y la infancia. Ese cáncer de mama se ha gestado durante el embarazo en su madre. Toda la evidencia que tenemos es que el daño es temprano. El daño ocurre durante el embarazo y la primera infancia. O sea, que no son exposiciones de un momento determinado, ¿no? Sino de toda una vida que luego pasan a la siguiente generación. Absolutamente. Es decir, no nos han cortado la cabeza nunca porque ya hicimos el gran experimento. Se llama el dietiletilvestrol. Desde el año 49 hasta el año 71 se estuvo administrando en todo el mundo una droga sintética que se llamaba dietiletilvestrol.
¿De acuerdo? Primo hermano del bisfenol A. Esa droga era un estrógeno sintético, completamente distinto al estradiol, pero con la misma potencia. Hasta que se vio en los años 90 que se presentaron 3 o 4 casos en Estados Unidos de cáncer de vagina con 20 años de edad. Y eso era rarísimo. Se hizo una encuesta y lo que tenían las pacientes en común era que su embarazo había sido muy complicado, había habido amenaza de aborto y se le había dado el dietiletilvestrol. Se hace un experimento de 3 semanas y se ve que el dietiletilvestrol pasa la barrera placentaria y jode fundamentalmente al embrión. E inmediatamente se suspende, en el año 71. En España, en todo Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, en Estados Unidos hay un Action Desk. Si tú tienes cáncer y has nacido entre el año 71, pregúntale a tu madre si tu embarazo fue complejo. Porque si fue tratado con dietiletilvestrol, eres mía. Es una iatrogenia. Vale. En España decidieron que eso no era necesario. Se supone que unas 900.000 mujeres fueron tratadas por amenaza de aborto en España hasta el año 71 con dietiletilvestrol, que se llamaba Protectona. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí de trabajo sacarle a los viejos ginecólogos cómo se llamaba la hormona? Y uno, don Vicente, le dice, don Vicente, ¿pero cómo era? Dice, Olea, es que los niños salían más gorditos. Salían más gorditos. Digo, la madre que os parió a todos. Hay un caso famosísimo de la Audiencia de Madrid de una madre que denuncia en el año 90 porque su hija ha muerto de cáncer de vagina de células claras, huye de Madrid y va a una capital que está aquí, que se llama Barcelona. En Barcelona le dicen con mayor valentía, dice, sí, es plausible, es muy posible que se ha causado su cáncer de vagina, que lo llevó a la muerte por metástasis, por el tratamiento con Protectona durante... Y va al Estado, protesta y le dice, bueno, en realidad eso fue 3 meses antes de que se supiera oficialmente. Se queda sin indemnización, pero con eso. Y dice, ¿y dónde está la casuística del dietiletilvestrol? Esa exposición temprana con daño en la descendencia en forma de cáncer es una realidad. Y eso ha hecho, como el dietiletilvestrol, la Protectona, es prima hermana del bisfenol A, eso ha permitido que a nosotros no nos hayan cortado la cabeza. Porque el gran experimento que teníamos que haber hecho, no nos dejan experimentar con la gente. Sí, lo hicimos. Entre el año 49 y el 71, ya lo hicimos. Hay una prueba clara de causalidad de que las exposiciones tempranas durante embarazo son críticas para el daño que se presenta en la edad adulta. Y ahora hay toda una ciencia de los pediatras que se llama el origen durante el desarrollo de la enfermedad en el adulto. Cuánto de lo que tienes de exposiciones en el desarrollo se manifiesta como una enfermedad en la época adulta. ¿De acuerdo? Y ahí estamos. Eso ya es una ciencia creída y los pediatras son los primeros en morder el anzuelo porque se han dado cuenta de que la vulnerabilidad a todos estos pesticidas que tú estás diciendo no es en el tío de 68 años. Anda ya que le dé un mareo, porque se vaya, que se maree. ¿De acuerdo? Y que no se intoxique más. El problema es su casa. Y el problema es su mujer clasificando pepinos en la cooperativa, recién cortados. El problema es la exposición a otras generaciones. Y como no es mutagénico, porque no has lesionado los genes, no están clasificados ni mutagénicos, ni reprotóxicos, ni carcinogénicos. Son disruptores hormonales. Es que en realidad, en mi caso y en muchos casos que conozco, por ejemplo, en el mío, nosotros decidimos con mi mujer dejar los agroquímicos cuando tuvimos nuestra primera hija, sin saber todo esto, pero yo iba a tratar con mis organofosforados, volvía a casa, me lavaba 2 veces las manos y olía a Fosmet, olía a dimetoato. Y luego iba a tocar a mi hija y dije, hasta aquí. Así es. Hasta aquí. Lo has dicho clarísimamente. Pero tengo una duda. O sea, después de todas estas evidencias, ¿quién no está haciendo los deberes y por qué? O sea, ¿cuál es el interés en realidad? Porque los agricultores, al final, producimos como podemos y lo que se nos da por bueno y nos lo podemos creer más algunos y menos otros, ¿no? Pero ¿quién está por encima de estas decisiones? La falta de evidencia. Lo que considera la administración que es evidencia suficiente. Mientras que las reglas del juego las exponen a ellos, es decir, tú no puedes dejar al lobo al cuidado de las ovejas. ¿Pero quién es el lobo? El lobo, el que pone los productos químicos en el mercado. O sea, las empresas que venden los productos químicos. Y después su lobby
en Bruselas y en los órganos de decisión de cuánto es evidencia suficiente. ¿De acuerdo? Ellos piensan que están en otro mundo, que ellos van a estar libres de ese tipo de enfermedad. Yo recuerdo de ir representando a España en muchas ocasiones a la OCDE en París y después en Bruselas, y entonces estar con estas chicas agresivas, porque son peores que los varones, ¿no?, del business, y defendiendo productos, y estar yo hablando mal de algo y diciendo que tienen que cambiar los criterios, y ellos empeñados en que todo está bajo control, en mundo químico, y después al almorzar, y resulta que esa que defiende el mundo químico de una forma feroz y con unos argumentos y yo no tengo nada más que incertidumbre y ella no tiene nada más que certeza, estaba el año pasado vendiendo coches en la Ford. Tío, si llevo yo 30 años haciendo lo mismo y no me creo lo que hago, ¿cómo puedes estar tú tan convencida de tus argumentos si antes vendías coches? Claro, no tienen argumentos, tienen consignas, y entonces esas consignas van decidiendo cuáles son los criterios de en pro del negocio de estas empresas. O sea, estamos matando a los agricultores y las personas en general en pro del negocio de estas empresas. Que pues probablemente sí, hay que echarle números a todo, pero ya Gonzalo se los echó en los años 80 de mortalidad por cáncer. Tú tienes que ver, hay un dato que ojalá la gente tenga ganas y no pierda el tiempo. Hay unos datos que están publicados, se llaman Atlas de Mortalidad en España. Atlas de Mortalidad. Precioso. Sí. Y en los Atlas de Mortalidad, pues entra y ve las diferencias regionales. Genéticamente, probablemente después de 20 siglos de cruzarlos, no somos muy diferentes, ya nos lo han dicho. Pero cuando ves los Atlas de Mortalidad, dices claramente hay diferencias importantísimas que están vinculadas a exposiciones, al tráfico, a los combustibles, pero las exposiciones, por ejemplo, en cáncer gástrico y Castilla la Vieja, bueno, en Castilla y León y la cuenca del Duero, eso es llamativo, ¿no? O las zonas puntos rojos en las zonas industriales o las zonas agrícolas. Claramente te están diciendo esos mapas que la mortalidad está muy vinculada a las exposiciones ambientales. O sea, en zonas agrícolas hay puntos más rojos, hay más índices de mortalidad. Mortalidad. Son estudios a muy largo plazo porque necesitan muchos años de seguimiento, pero ahí están. Y mortalidad es el último de los puntos de observación, ¿no? Antes de morirte te han pasado muchas cosas. Es incidencia de cáncer, hay un buen índice de supervivencia. Por ejemplo, en mama ya están en el 80-90%. Tendrías que saber cuál es la incidencia antes que la mortalidad. Y, por supuesto, las enfermedades endocrinas, de tiroides. O qué está pasando con nuestro primer trabajo. Te va a gustar. Nuestro primer trabajo en pesticidas y efectos es, inocentemente, nos vamos al sureste peninsular, Granada, Almería, Jaén, y vemos la distribución del riesgo de tener un niño sin testículos. ¿Te acuerdas? Entonces, convencemos a los epidemiólogos sin que tuvieran ninguna fe. Tú sabes que cuando un niño no nace con testículos se llama criptorquidia, puede ser unilateral y bilateral, y muchas veces se resuelve al mes de haber nacido. Los testículos vuelven a la bolsa. Si no se resuelven, necesita una intervención que se llama la criptorquidia y porque los testículos están, pero no están fuera. Los testículos se originan en el polo inferior del riñón y tienen que salir del abdomen, vale, porque van a una temperatura diferente en los mamíferos. Ese paso es dependiente de los estrógenos. Si el macho está estrogenizado, los testículos no bajan. Cuando sale de su madre, los testículos bajan porque ya se ha olvidado de los estrógenos de la madre. Entonces dijimos, hombre, pues esto es el mejor signo de exposición estrogénica. Hacemos el mapa del sureste peninsular y nos sale que el mayor factor de riesgo para tener un niño sin testículos en sus bolsas, es decir, que necesiten el tratamiento quirúrgico, es el número de hectáreas de invernadero en tu pueblo. Wow. Dios, es un estudio ecológico, despectivo. A los epidemiólogos no les gusta porque no es una asociación de causalidad. Son dos fenómenos que ocurren en el tiempo y en el espacio. ¿Vale? Sí. Pero lo presentamos e inmediatamente nos llaman de Dinamarca. Nos interesan mucho esos niños, porque eso significa que ha habido una exposición estrogénica durante el embarazo. Y entonces nos enrolamos la primera vez con ellos, del año 93, con ellos en estudios para ver criptorquidia y pospadia, que es defectos en el pene, y cáncer testicular y calidad seminal en función de las exposiciones. Y desde entonces llevamos la misma historia. Y te encuentras la semana pasada que te dice el Instituto no sé cuánto de Barcelona
que la calidad seminal de los españoles, incluidos los catalanes, de los gallegos, los catalanes, es pésima. Y va cayendo de forma llamativa al 1,7% anual de pérdida de la calidad global. Es decir, para el 2040 Ya no se podrá ni criar. no se podrá ni criar. Y también Y relacionado... la hipótesis es la exposición estrogénica en la fase ultraterrena. No es el móvil en el bolsillo, ni las horas que estás sentado delante del ordenador, ni el coche. La hipótesis nuestra es ¿qué pasó en el vientre de tu madre? Jódete. Es bestia esto, ¿eh? Porque Digo. el discurso oficial es otro. ¿Verdad? Pues la hipótesis sigue siendo sí, para sí, eso. sí. Pues a ver los hábitos. Es que fuman marihuana, ¿vale? Fuman marihuana y los espermatocitos están tontos, ¿no? O fuman... No. La hipótesis nuestra, que nos agarramos a ella con Niels Kakebe y la escuela danesa, es la terrible sensibilidad a los disruptores endocrinos estrogénicos de tus células testiculares. Y esa sensibilidad, jódete, ocurre en menos de 20 días. En los primeros 2 meses. De gestación, ¿no? De gestación. No de... Cuando la mujer ni siquiera sabe que está preñada. Todavía no ha tenido más que la primera falta y le ha dicho Pepe, me parece que. ¿De acuerdo? En esos días se ha definido la calidad de tu semen, el número de células de Sertoli y número de células de Leydig. Y la calidad de tu semen. Primero, el que tengas o no Cristorquidia. Segundo, el que tenga una buena calidad seminal. Tercero, el que tenga cáncer de testículos. Y ya has visto qué pasa con cáncer de testículos, que era una anécdota, y era uno y otro, y el deportista Manolito, y el otro, y el otro, y el otro. Y la gente está viendo lo que está ocurriendo, y será el móvil. Dice, sí, el móvil. Por aquí. Es que, de hecho, ahora pensaba, el tiempo nos va en contra, porque lo que hacemos, lejos de reducir el número de contaminantes, es incrementarlo. Cada día, porque hemos hablado hoy aquí de agricultura y pesticidas, pero imagino que el mundo de los microplásticos debe ser otro mundo. Claro, eso es bestial. Lo que nos ha dicho la biomonitorización. Empeñados, gracias al estudio de infancia y medio ambiente de la INMA y de los datos que producíamos, pues muchas veces particulares para series muy cortas, Europa decide hacer una biomonitorización de la exposición humana. Y hace ya 7 años se establece un estudio que se llama Human Biomonitoring for You, jugando, ¿no? EU para Europa. Nos dan 72 millones de euros y se analizan en 13.000 europeos, norte, sur, este y oeste, de todos los rangos de edad y ambos sexos, la presencia de contaminantes fundamentalmente en orina y después en sangre. Y se elige un grupo de 182 familias de compuestos químicos. En el web de la Unión Europea, no del país ni de la vanguardia, y en el web dice claramente, los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes químicos de origen agrícola e industrial. Así está. Porque cuando mostramos los resultados, todos tenemos de todo. Y todos los niños mean de todo. El 100% de los niños de la península ibérica mean todos los días bisfenol A y el 83% clorpirifos. Eso nunca debería haber ocurrido, eso, cabroncete. Tus números, tu sistema, tu forma de control no ha funcionado. Te ha dado a ti tranquilidad para vender, pero ha sido un fracaso porque todo el mundo está meando de todo. Es decir, Total. Y cada vez gran peor. premio. Acabamos el estudio en el 2023. Gran premio por los 300 papers publicados. Os vamos a dar 400 millones de euros para repetir lo mismo durante los próximos 7 años. Y ahí está. Y no molestéis, ¿no? El proyecto se llama PARC. Antes lo dirigía el Instituto Alemán del Medio Ambiente, el Ministerio Alemán del Medio Ambiente, ahora lo dirige ANSES, la agencia francesa de productos, seguridad química, ambiental y no sé qué más. ANSES. Y otra vez, papeles, papers, series, mándame las muestras, yo te mando las muestras, hacemos no sé cuánto, y dentro de 7 años, yo no lo veré ya, pues habrá otra vez otro informe de que todos tenemos perfluorados, todo no sé qué. Y dices, pero ¿no te das cuenta que con la evidencia que tienes ya tenías que estar actuando? Que no necesitas más para actuar. El Parlamento Europeo decidió hace años que las decisiones se tomaban a la luz del principio de precaución. No es necesario que yo te demuestre la asociación, es el proponente del producto el que te tiene que demostrar la inocuidad. Tío,
es el que vende el glifosato el que tiene que decir que es inocuo. No yo decirte que no hemos gastado el dinero del contribuyente en tratar de demostrar la asociación entre el DDT y el cáncer de mama. Tú sabes que lo hicimos el gran estudio, año 95, nos fuimos a por 400 mujeres con cáncer de mama y 400 sin cáncer de mama. Le sacamos grasa mamaria, grasa abdominal, sangre y le hicimos una encuesta a ver qué era diferente. Los casos y los controles tenían todos los contaminantes, ¿de acuerdo? No había diferencia en las concentraciones. El mismo DDT tenía los casos que los controles. ¿Sabes lo único que fue diferente? Por eso estamos nosotros aquí. El efecto combinado de todos ellos, que lo llamamos la carga estrogénica total efectiva. Y entonces esa carga total estrogénica efectiva, que era el efecto cóctel, diferenciaba clarísimamente las que estaban bien cargadas de porquería de las que no estaban cargadas, aunque los números individuales de aquello que nosotros habíamos medido fueran muy parecidos. Pero no habíamos medido todo, solamente los que teníamos los patrones. Y la carga estrogénica era lo que diferenciaba el riesgo. Y entonces analizamos a ver cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama en el sureste peninsular y pensamos, pues trabajar en la agricultura, a ver si las agricultoras de tripaterrones son las que más cáncer de mama tienen. Estoy hablando del año 95. ¿Sabes cuál es el mayor factor de riesgo de cáncer de mama en el sureste peninsular? Estudios universitarios. Digo, la madre que parió. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación? Teníamos una rectora, la rectora diciendo, pero hombre, está bien que habléis mal de la agricultura, pero también de la universidad. Nosotros no, ¿no? Nosotros no, ¿qué hemos hecho? Y entonces empezamos a darle vueltas, buscamos a los epidemiólogos y nos dicen, es que estudio universitario es un fenotipo de mujer muy particular. Digo, ¿cuál? Dice que tiene 30 años y no tiene hijos, que ha retrasado los embarazos, el número de hijos y la lactancia. Y el mejor factor protector en cáncer de mama, tú lo sabes, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Y la explicación que le dan los ginecólogos a esa maternidad temprana es que transforma la mama y la hace resistente a la carcinogénesis. Y nosotros publicamos a continuación, no, eso será verdad. Pero lo que te hace realmente la lactancia y la precocidad en el embarazo es limpiarte. Es un traspaso de mierda a tus hijos. Antes te quites la mierda de encima, menor es tu riesgo. Oye, y lo publicamos así. Y todavía siguen pensándoselo. Y entonces dice, ¿cuál es la salida? ¿Vamos a ir ahora a los institutos de enseñanza media a decirle a las niñas que se preñen antes de entrar en la universidad? Eso es una locura. Lo que tienes que asegurarte es que el medio ambiente esté limpio. Es que tienes que decirle, es que tienes que comer ecológico, que te dejes de tonterías, el gasto va en eso. Te voy a contar una cosa de gasto. En el año 60, el presupuesto familiar en España de las cestas de la compra era el 60% de los ingresos. En el año 2025 es el 13%. Y dicen los sociólogos que eso es un avance. Y dices, tío, estás comiendo mierda. Sí. Te estás gastando todo. Es el problema de la agricultura también. Y además, a la que baja el presupuesto de la comida, no sé si lo habéis estudiado, sube el presupuesto en sanidad, en curarte. A la que comes peor, tienes que curarte más de lo mal que comes. Absolutamente. Y son vasos comunicantes totalmente. Absolutamente. Las enfermedades vinculadas a la mala nutrición, pero también a los contaminantes. Al final, la mayor parte son por vía digestiva. Sí. Es decir, es terrible. ¿Te valdría? Yo digo siempre, cuando compras un litro de leche a 50 céntimos, a alguien están engañando. A ti, o al de la tienda, o a la vaca, o al ganadero. Es decir, ahí hay alguien... a toda la cadena. Hay alguien trasquilado, ¿no? Oye, Nicolás, ¿qué podemos hacer? Pues... O la primera pregunta, perdona. ¿Podemos hacer algo o ya vamos tarde y está todo ya tan lleno de tóxicos que esto ya es insalvable? Pues mira, probablemente todo es remediable porque hemos visto si hasta con el tabaco es remediable, porque abandonar el hábito fumador te disminuye el riesgo de cáncer. Es decir, uno pensaría, llevo 40 años fumando, ¿ya para qué? No. Cada año que lo dejes, pierdes 3. Es como yo lo llamo como los billetes de la lotería. Más acumulas, más probabilidad tienes de que te toque. ¿De acuerdo? Ojalá alguien te pudiera quitar tickets comprados. Por supuesto, te pueden quitar tickets comprados. Entonces, la clave es la disminución de la exposición. Y la disminución de la exposición está en cambiar los hábitos alimentarios, en cambiar la forma de producción, en consumo
de productos con menos pesticidas. Mira, el otro día lo hacía José Luis Domingo, tú lo conoces, ¿no? De Tarragona, de Reus, Rovira Virgil, ¿de acuerdo? Ya jubilado, uno de los mejores químicos de España, que ha publicado lo mejor en todas las revistas, y ya como está muy jubilado, hace lo que le da la gana. Busca a 36 paisanos de Reus, y entonces les mide 60 pesticidas de esos que a ti te gustan, organofosforados y carbamatos en orina, y le da su ficha de pesticidas, y le dice, ahora vais a estar 10 días, no 10 meses, 10 días comiendo ecológico. Le mide los mismos compuestos y caen a un 40%. Y dice José Luis Domingo, tío, que esto no se trata de cambiarte de confesión ni de hacer los ejercicios de San Ignacio. Se trata de dejar de comer pesticidas. Y publica un paper tan inocente, tan sencillo, de cómo remedias tu exposición en 10 días. Claro, si dejas la ingesta, pues disminuye la exposición si muchos de estos compuestos no son persistentes. Es decir, está claro que por supuesto que puede hacer algo. Yo digo siempre, saca el plástico de tu cocina. Número 1. 2. Consume ecológico. 3. Olvídate del ultraprocesado. No vuelvas a meter un ultra en tu casa. ¿De acuerdo? Y el súper empaquetado. Yo digo siempre, ¿cómo aprovecharon COVID para meternos de esta manera, ¿no? Los tomates que estaban antes sueltos, ahora son 6 tomates insípidos y esféricos, porque dicen que no nos los podemos comer si no son esféricos. En una barqueta de poliestireno envueltas con un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. Imagina qué contraste con la abuela que iba al huerto, cogía el tomate a casa, cortado y comido. Ya está. Y es lo que podemos hacer los que tenemos la suerte de tener huerto. Ahora me ha venido una pregunta en la cabeza. Te voy a decir una cosa, pero te va a encantar. Lo de los, yo no sabía para qué se utilizaba, tú seguramente lo conoces mejor, de los fungicidas. Ese uso tan enorme de los fungicidas en España. Y son la mayor parte de ellos post cosecha. Yo tenía antes las naranjas en un frutero. Y todos los días había que tirar una, que de pronto se ponía blanca, la cogías con 2 dedos y la tiraba. Ahora las naranjas se van achicando hasta que se convierten en nueces y las van botando a la basura. Eso es la pérdida post cosecha de los hongos. Dices, pero ¿tú sabes lo que me están metiendo en la casa? Un fungicida, que la mayor parte de ellos, déjame que te lo diga, son antiandrogénicos. Son antiandrogénicos. Es que no, si no lo sabes... Pero si está publicado y lleva publicado. Sí, está publicado, pero el consumidor no lo sabe. ¿Y qué escoges? Pues el tomate o la naranja, lo que dure más tiempo en mi casa y en mi nevera. Y además que sea más barato. Pero tú lo has visto, algunos son infinitos. Dice, pero alguna vez la miras en el frutero y dices, pero alguna vez te morirá. Nada. Y además no hay bichos, no hay nada, no. Nunca, nada, no hay nada. Están estériles. Yo te quería preguntar una cosa sobre esto, porque es una pregunta que el otro día nos hacíamos en casa. Nos hacían, a veces los amigos nos preguntan, ¿qué tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que comer? Una manzana, imagínate que no es ecológica, que es convencional. ¿Es mejor lavarla o pelarla? Sí. ¿Tú crees que la piel, sacando la piel, sacas mucha porquería? Supongo que los que la producen... Vamos, la mayor parte de los pesticidas son sistémicos, tú lo sabes, van en el agua de riego. Y es igual que la piel, es que no. Van en el agua, si van en el agua de riego, con el goteo, no, es como, no tiene nada que ver con... Es como la epidermis y lo parenteral, ¿no? En cosmética. Es decir, si son de contacto y están simplemente como una cera para brillantar o un fungicida por cosecha, post cosecha, que es externo, vale, pues el pelarlo y el lavado tiene cierto sentido, pero muchos de ellos vienen en el agua de riego. Si son sistémicos no se lo pueden quitar. Es decir, el mal ya está dentro. Sí, probablemente quien lo esté utilizando sabrá cuál es el secreto, no cómo lo está utilizando, pero en lugar de ser enemigos deberían estar aliados con nosotros y decirnos cuál es la realidad. Claro. Pero no vienen. Primero, los agricultores temen a todo esto, y segundo, tu compañero, el más listo de tu carrera, es ingeniero, pero nunca viene a ningún sitio. Sí. Están en algún sitio, vestidos con corbata, pero no vienen a ningún foro. No están nunca en ningún foro. Nunca conocen su opinión como personas y como científicos o esto. Dan una opinión colegiada de papá, empresa, que te dice esto es antes de riego. Digo, pero tú sabes mucho más de lo que me estás contando. No aparecen nunca. No. Nunca están en ningún foro.
No. Dices, pero si tú eras el más listo de la Y clase. si aparecen, pues se basan en esto, en el MLR y Nada. Y obsesionados con un número que le da a ellos la felicidad y les permite estar en el mercado. Nicolás, Pero que sepas, la epidemiología y la biomonitorización le ha hundido la evidencia. Es decir, la evidencia de exposición es más que suficiente. Yo no tengo que demostrar que mear clorpirifos es malo. Tú me tienes que asegurar que es inocuo. exacto. Punto. Ya está. Exacto. No me metas otra vez en la misma mierda y la misma mentira. Exacto. De que yo tenga que Y la demostrar. realidad es que meas clorpirifos. A partir de aquí, demuéstrame que esto no es malo. Demuéstrame que esto no es malo. Y cuando demuestres que es malo y lo saques del mercado, ven y ayúdame a pagar la factura. Todo el daño. Todo el daño causado. Sí. No aparece. ¿Qué les dirías para terminar, Nicolás? ¿Qué les dirías a los agricultores que están trabajando aún con agricultura convencional? Que ellos son los que más van a sufrir. Es decir, que se han creído. Que tienen una protección, que está Santa Bárbara, no sé qué, la Virgen del Carmen detrás de ellos. Anda ya. Lo están metiendo todo en tu casa. Cuando el otro día lo publicaba en el trabajo que en España salía Cartagena, de cuánto hay en tu casa, en tu hogar. Tío, esto tienes que saberlo. Y estaban horrorizados y me insultaban y decían, pero si no es mío el paper, es de tu grupo y está pagado por tus impuestos de la Unión Europea. Tienes que leerlo y saberlo y te lo tienen que decir. Y tu mujer, que a lo mejor tiene más conciencia, tiene que decirte, pero tío, Antoñito, ¿dónde me has metido? Te voy a decir una cosa que te va a gustar. El 53% de los pesticidas que se venden en España se utilizan en el 4% de la superficie de la península ibérica. Es decir, que uno pensaría, yo siempre decía, 80 millones de kilos para 50 millones de personas, tocamos a 2 kilos por persona. No. Que ya es mucho. Que ya es mucho. Imagínate, 2 kilos. El 50% se utiliza en el 4,5% de la superficie. Es decir, que hay sitios de gran uso y exposición. Claro, donde hay fruta, donde hay agricultura intensiva, exacto, donde hay agricultura invernaderos, convencional. fruticultura. Todo eso. Es decir, que eso es... Si estamos viendo efectos, como te decías, en la exposición vía digestiva de la población no expuesta, ¿cuál es el efecto en la población expuesta? Ahí está limitado a estudios minoritarios sobre envenenamientos por organofosforados, intoxicaciones agudas, cada vez son menos, cada vez tienen más instrucción, llevan el traje y los guantes y la mascarilla y no sé cuánto. Digo, pero eso es el profesional que entra en el invernadero. Pero ¿y su familia? Que comparte la casa con el territorio. Sí, o el pueblo, porque estos productos tienen mucha deriva, en realidad. Por supuesto. Por no hablar de zonas donde aún se trata con aviones, porque aún es una realidad. Sí. Para terminar, Nicolás, ¿conoces la agricultura regenerativa? Sí, he oído mucho y siempre estoy buscando a ver cuáles son los mensajes que se están dando. Perfecto. Yo quería, para terminar y agradecerte, pues regalarte nuestro último libro, que es sobre agricultura regenerativa, con los pies en la tierra, donde hablo también de algunas de las cosas que hemos hablado ahí, porque me inspiraste también para escribirlo cuando te vi por primera vez. Sí. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer y hay que hacer algo. Por supuesto, hay que hacer algo. Por supuesto, es que es una responsabilidad. Yo creo que el mejor argumento sería decir, tú no puedes dejar esta herencia a la gente joven, ¿no? Tú vas a un colegio y ves sobre todo a las chicas, ¿no? No sé si yo siempre digo, es que estamos hablando de la transmisión en la línea materna, ¿no? En las exposiciones. Sí. Y es que además, si a todo lo que hemos hablado le sumamos la degradación del suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, o sea, es un desastre. Es un desastre que nos lleva al abismo. Pero bueno, creo que hay tiempo de intentar arreglar las cosas como se pueda. Y siempre nos gusta terminar con un mensaje de optimismo de que si nos ponemos... Pues yo estoy convencido de que alguna mujer, siempre lo pienso, de que la gente joven, los generación Z, los que tienen menos de 25 años, que son del siglo XXI, van a ponerse serios y van a decir, tío, ¿dónde me han metido? Esto no puede seguir así. Esto no era lo que habíamos hablado, ¿no? Ojalá sea así, porque ellos son los que tienen que decir no. Seguro que será así. Lo que hicisteis en los años 70 y 80 no es la mejor de las opciones. Ha sido una trampa. Y lo que seguís haciendo en el siglo XXI. Sí, así es.
Muchas gracias, Nicolás. Un placer. A vosotros, un placer. Un placer. Que vaya muy bien. Gracias.